Buenos días. Hoy día en el curso de aritmética vamos a ver el tema de números racionales. Primero tenemos que tener en cuenta que para poder adentrarnos en lo que son los números racionales, tenemos que adentrarnos también en lo que serían las fracciones. Tenemos que saber cuándo es una fracción propia, impropia y así consecutivamente. Pero en este caso nos vamos a pasar directamente a lo que vendría a ser la clasificación de las fracciones. En este caso vamos a ver los decimales. Tenemos tres tipos de decimales en este tipo de situaciones. Primero iniciando por el decimal exacto. Este decimal se caracteriza porque su denominador va a estar formado o está formado por alguna potencia de 10 o algún factor de 2 o 5, pero de alguna manera siempre va a ser transformable a una potencia de 10, ya sea 10, 100, 1000 y así consecutivamente. Es transformable a eso. Entonces podemos acabar algunos ejemplos, como podemos ver, 9 sobre 40 es igual a 0,225. 3 sobre 5 es igual a 0,6. O 11 sobre 8, que es 1,375. Tengamos en cuenta que como es un decimal exacto, sabemos en dónde culmina el decimal. Diferente caso que pasaría con el periódico puro. El periódico puro, tengamos en cuenta que el denominador no posee alguna potencia de 10 o algún factor 2 o 5 en el denominador. Tengamos en cuenta eso. ¿Por qué? Porque acá vamos a encontrar factores como el 11, el 33, el 3, 9 y así consecutivamente. Tengamos en cuenta que los tipos de factores cómo se van a formar. En este caso, en el periódico puro, vamos a ver que es un decimal infinito realmente. Pero el sombrerito que se le coloca arriba, o de esa manera se denomina, por ejemplo, el 0,66666, y así infinitamente, también se le puede expresar como 0, sombrerito 6. ¿Por qué? Porque ese sombrerito, o bueno, todo lo que abarca el sombrerito va a abarcar lo que se está repitiendo. Si el 6 se está repitiendo, solamente el 6. En el otro caso, podemos ver 5 sobre 11, que es igual a 0,454545 y así consecutivamente. Podemos verlo como el decimal 0,45, porque 45 es el número que se va a ir repitiendo en esta decimal y así consecutivamente. Y luego, por último, vamos a ver lo que es el decimal periódico mixto. En el decimal periódico mixto debemos tener en cuenta que aparte va a ser esto una mezcla, propiamente como es un mixto, entre lo anterior, entre el periódico puro y el periódico exacto. ¿Por qué? Porque en este caso vamos a jugar con varios valores para esta situación. Por ejemplo, acá en el 893 sobre 1650 podemos ver que se expresa como 54, 12, 12, 12, 12, 12 y así consecutivamente. Donde si nos damos cuenta, el número que se va repitiendo únicamente es el 12. Entonces, ¿cómo se expresaría? 0,54 periódico puro o sombrerito 12. Listo. De esa manera se podría expresar. Ahora, tengamos en cuenta que se le denomina periódico mixto porque existe tanto una parte de decimal exacto y otra parte de decimal periódico puro. Tengamos en cuenta mucho eso. Luego vamos a ver cómo se desarrollaría también este tipo de situaciones. Pero primero vayamos a lo que es fracción generatriz. La fracción generatriz se va a dividir igualmente en tres tipos: la expresión decimal exacta, la de expresión decimal periódico puro y la expresión periódico mixto en este caso también. Ahora, iniciando con esta situación, vamos a tener en cuenta que para determinar su origen, por ejemplo, en lo que es la expresión decimal exacta, podemos ver acá un ejemplo. Decimos, o bueno, la base, como lo podríamos denominar, o el esquema sería el numeral AB, CDE, tenemos en cuenta eso. Entonces, ¿cómo se escribiría todo este decimal? Se va a escribir ahora todo el número sin la coma y abajo lo que va a ir va a ser la cantidades o, ¿cómo decir? El 10 elevado a la cantidad de números que haya después de la coma. Si hay tres números después de la coma va a ser 10 al cubo, por eso me daría 1000. Si fueran dos, simplemente sería 100. Y si fuera uno sería 10. Si fueran 4 sería 10.000. Y así de esa manera. Podemos ver también esto reflejado en lo que serían algunos ejemplos como el 0,25, donde podemos ver que el 0,25 también es expresable como 25 sobre 100, que esto me da un cuarto. Pero como puedes ver, 25 sobre 100, ¿por qué sería sobre 100? Porque veo que después de mi coma hay dos números. Entonces por eso llevaría dos ceros. 3,17 se coloca 317 sobre 100. ¿Por qué 100? Porque hay dos números después de mi coma en esta situación. Entonces,
tengo que tener en cuenta mucho eso y cómo se está jugando con este tipo de situaciones para saber qué número voy a colocar en mi denominador en esta situación. Ahora, pasando a lo que sería la expresión decimal periódica pura, eh, acá tengamos en cuenta que hay una repetición. Por ejemplo, que tenemos el numeral A, B, C, D, E, C, D, E y así consecutivamente. Si me doy cuenta, el número que se va repitiendo es el CDE. Entonces, mi numeral se expresaría de la siguiente manera. AB, periódico puro, CDE. Ten en cuenta que solamente se le va a considerar periódico, periódico puro, o también se le puede considerar eh, lo que es una expresión decimal exacta. En este caso, solamente vas a contar lo que esté después de la coma. Por ejemplo, el CDE. Eso es lo que está después de la coma. Nosotros vamos a trabajar en referencia a eso para saber el denominador. Para el denominador solamente trabajamos en referencia en lo que hay después de la coma. Por ejemplo, el número AB no tiene que ver nada en esta situación. Para este caso, igualmente. ¿Cómo yo sé cuánto tengo que colocar de denominador? Sencillo, por la cantidad de cifras que hay después de mi denominador y que son periódico puro. Tengamos en cuenta, si son tres cifras, en este caso no se trabajaría como 9 al cubo, sino se trabajaría como 3 veces 9. Entonces, ¿qué podríamos decir esto? Que tú vas a colocar la cantidad de 9 en referencia a la cantidad de cifras que haya después de la coma. Si hay tres cifras, serían 3 9, 9, 9, 9. Y no se va a expresar como los tres multiplicándose, sino se va a expresar como el numeral 999. Ahora, ahí podemos ver el ejemplo del 0,37. El 0,37 lo puedo expresar entonces como 37 sobre 99. ¿Pero por qué 99? Porque hay dos cifras después de la coma. Y como hay dos cifras después de la coma, van a ser dos nueves. 99. En el 62,7 podemos ver también lo que sería el 627 menos 62 sobre 9. Y ahora acá ha cambiado un poco el esquema. ¿Pero por qué cambia? Sencillo. Tú tienes que tener en cuenta que si tienes números después de la, o bueno, en este caso sería antes de la coma o no. Si tú en este caso ves que la parte numérica y no la parte decimal, ojo, la parte numérica, por ejemplo, en este caso el 62 acompaña el 7, entonces en este caso primero lo que haces es colocar todo el número, o sea, 627, y le vas a restar la parte que no esté afectada por el periódico puro. ¿Qué parte no está afectada por el periódico puro en este caso? Sería el 62, entonces sería 627 menos 62 sobre 9. ¿Por qué 9? Porque solamente hay una cifra después de mi coma. Listo. Entonces, de esa parte tendríamos lo que es la expresión decimal periódica pura. Luego pasaremos a lo que es la expresión decimal periódica mixta. En este caso, tengamos en cuenta que nuevamente tenemos una mezcolanza o una mezcla entre lo que vendría a ser la expresión decimal exacta y la expresión decimal periódica pura. Viene a ser un juego, una fusión, por decirse. Acá podemos ver el numeral A, claro, el numeral AB, CD, FG, EG. Listo. Si podemos ver, acá lo que se está repitiendo va a ser el EFG. Solamente eso va a ser lo que se está repitiendo. Y como eso es lo único que se está repitiendo, entonces yo lo voy a expresar como AB, CD, periódico puro, EFG, porque eso es lo que se está repitiendo consecutivamente. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. Tú vas a trabajar acá el denominador en referencia a lo que vendría a ser las cifras afectadas por el periódico puro y las que no. Pero ojo, en este caso para hallar el denominador igualmente tenemos que ver los números que están después de la coma. Es decir, primero, los que están afectados por el periódico puro simplemente vienen a ser 3. Ok, entonces serían solamente 3 nueves. ¿Y cuántos ceros voy a colocarle al costado? Voy a colocarle la cantidad de ceros que no esté afectado por el periódico puro. Pero ojo, solamente los que están después de la coma. O sea, en este caso serían el C y el D, que lo cual me daría 2. Por eso sería el denominador en este caso 99.900. Por eso sería el resultado en esa situación. Ahora, viendo algunos ejemplos, tú tienes que tener en cuenta cómo se trabaja. Primero acá, por ejemplo, 0,345, donde el periódico puro en este caso está sobre 45 únicamente. Entonces, ¿tú cómo lo trabajas? Ah, ya, tú dices 345 menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque tú recuerdas que tienes que la parte que tenga mm, no tenga el periódico puro, tú tienes que restarla. Por eso va a ser 345 menos 3, porque el 3 no tiene el periódico puro. Entonces sería 345 menos 3 sobre
En este caso, 990. ¿Por qué 990? Porque tengo dos cifras que están siendo afectadas por el periódico puro. Mientras tanto, solamente una no es afectada, por lo cual me daría 3 nada más. Digo, en este caso, me daría estas tres cifras como respuesta, lo cual sería el 990. Y así se expresaría de esta manera lo que sería la fracción generatriz y las expresiones para estas situaciones. Recordemos que este tipo de problemas va a ser base para lo que van a ser también luego mis siguientes problemas también, muchachos. Ahora, viendo algunos ejercicios, por ejemplo, acá tenemos cuánto le falta a 2 tercios para ser igual al cociente de 2 tercios entre 4. Tengamos en cuenta cómo sería. Primero, eh, ¿cuánto le falta a 2 tercios? O sea, 2 tercios, ¿cuánto tengo que sumarle para que sea igual al cociente? O sea, 2 tercios entre 3 cuartos. ¿Qué hacemos? Primero, calculamos el extremo y medio. En este caso sería 4 o 2 por 4 y 3 por 3. Entonces sería 2 tercios más x es igual a 8 novenos, que es la respuesta que me daría en esa parte. Entonces, x sería igual a 8 novenos menos 2 tercios, lo cual me daría como respuesta 2 novenos, muchachos. Hasta ahí tendremos ese ejercicio. A ver, el siguiente ejercicio que tenemos es el siguiente. Un cartero dejó un quinto de las cartas que llevaba a una oficina, los 3 octavos en un banco, y si aún le quedan 34 cartas por distribuir, ¿cuántas cartas tenía él para distribuir? O sea, nos está pidiendo el inicio de cartas o su total de cartas realmente. Entonces, primero tenemos que ver o tenemos que cuadrar por qué lugares ha ido dejando cartas o de qué manera se ha ido disminuyendo o tal vez aumentando la cantidad de cartas. Primero me dice, el cartero dejó un quinto de lo que llevaba en su oficina y luego 3 octavos al banco y aún así le quedan 34 cartas. Entonces yo lo planteo tal cual como la ecuación que tengo en mi diapositiva. O sea, 3 quintos más 3x octavos más 34 que es igual a x. X quintos porque x no se vendría a ser la cantidad total de cartas, cantidad que yo no conozco, pero yo sé que un quinto las dejó en la oficina. Los 3 octavos los llevó al banco y aún así le están quedando 34 cartas por distribuir. Es decir, la suma de estas tres cantidades debe darme la cantidad general, o sea, el X. Entonces, tú en este caso lo desarrollas y te va a dar 23x sobre 40 más 34 que es igual a X en este caso. Despejamos y me quedaría simplemente que 34 es igual a X menos 23x sobre 40, quedándome 34 que es igual a 17x sobre 40 en este caso. Entonces, ¿cuánto valdría X en esta situación? X valdría 80. Y como X valdría 80, esa sería su cantidad que tenía al inicio para distribuir. Y bueno, hasta ahí nos quedaríamos en el tema de hoy. Recuerda que si tienen alguna duda, me pueden consultar con mi WhatsApp personal sobre los ejercicios que les he dejado. Recuerden presentarlos para antes del siguiente lunes. Nos vemos, muchachos.